Hay batallas que jamás fueron escritas por un guionista, pero que si lo hubieran sido, Hollywood se habría quedado corto. Historias donde miles de hombres y mujeres se enfrentaron no solo a un enemigo, sino al destino mismo, donde el valor, la estrategia y, a veces, la pura desesperación decidieron el curso de la historia. En este viaje, te llevaré a través de 10 batallas reales, tan extraordinarias que superan cualquier ficción. Viajaremos desde los helados campos de Europa hasta los abrasadores desiertos de Oriente, pasando por selvas, mares y murallas que resistieron lo imposible. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en la que ves la historia. Estas no son simples batallas, son leyendas talladas en sangre, acero y fuego. Y hoy, vamos a revivirlas. Batalla 1. La batalla de Gaugamela, 331 a.C. Año 331 a.C. El polvo del desierto se eleva bajo el sol abrasador de Mesopotamia. Frente a frente, dos mundos. Por un lado, Alejandro Magno, joven rey de Macedonia, con apenas 25 años, pero con una ambición tan vasta como el horizonte. Por el otro, Darío III, el gran rey de Persia, señor de un imperio que se extendía desde el mar Mediterráneo hasta las montañas de la India. Gaugamela no fue solo una batalla, fue un ajedrez letal. Darío eligió el campo abierto para aprovechar su superioridad numérica, más de 200.000 soldados, carros de guerra con cuchillas y la legendaria caballería persa. Alejandro apenas contaba con unos 40.000 hombres. Pero lo que Darío ignoraba era que Alejandro era un maestro de la estrategia, capaz de usar la propia fuerza del enemigo contra él. Mientras los persas avanzaban, Alejandro fingió retirarse hacia un costado. Los persas mordieron el anzuelo, abriendo una brecha en su formación, y en ese momento, la caballería macedonia irrumpió como un rayo, directamente hacia Darío. El gran rey huyó, y con su retirada, el imperio persa empezó a desmoronarse. Curiosidad poco conocida, según los cronistas, Alejandro llevaba un casco adornado con plumas blancas que lo hacía visible para sus tropas y para sus enemigos. Un riesgo calculado para inspirar y desafiar a todos a la vez. Gaugamela no solo selló el destino de Persia, marcó el comienzo de la expansión de Alejandro hacia lo desconocido. Batalla 2. La defensa de Stalingrado, 1942 a 1943. El verano de 1942 trajo un calor sofocante a las estepas rusas, pero pronto, ese calor sería reemplazado por el hielo y la sangre. Hitler había puesto sus ojos en Stalingrado, una ciudad a orillas del río Volga que no solo llevaba el nombre de su enemigo, Stalin, sino que era clave para cortar el suministro soviético y abrir el camino hacia los campos petroleros del Cáucaso. La ciudad se convirtió en un infierno urbano, casa por casa, fábrica por fábrica, sótano por sótano. Los combates eran tan cercanos que en algunos puntos alemanes y soviéticos compartían paredes opuestas del mismo edificio. Una curiosidad brutal, la fábrica de tractores de Stalingrado siguió produciendo tanques T-34 durante la batalla, y muchas veces los tanques salían de la línea de montaje directamente al combate, tripulados por operarios que ni siquiera habían cambiado su ropa de trabajo. El invierno llegó, y con él, la trampa soviética. El Ejército Rojo, bajo el mando de Zhukov, ejecutó la Operación Urano, una maniobra envolvente que cercó a más de 300.000 soldados alemanes. Sin suministros, congelados y hambrientos, los hombres de la Wehrmacht se rindieron en febrero de 1943. Fue la primera gran derrota de Hitler y el principio del fin para el Tercer Reich. Stalingrado demostró que la voluntad humana, en condiciones extremas, puede resistir lo impensable. Batalla 3. La batalla de Termópilas, 480 a.C. Un estrecho paso entre las montañas y el mar. Un rey que sabía que iba a morir. Y una armada persa que parecía interminable. En el año 480 a.C., Jerjes I,
rey de Persia, lanzó una invasión masiva contra Grecia. Más de 200.000 soldados marcharon hacia el oeste. En el paso de las Termópilas, solo 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, junto a unos pocos miles de aliados griegos, decidieron resistir. Durante 3 días, su muro de escudos detuvo a la marea persa. La táctica era simple y mortal: en el estrecho paso, el número del enemigo no servía de nada. Pocas personas saben que no todos los espartanos presentes eran soldados jóvenes, algunos eran veteranos y otros padres de hijos únicos, enviados para garantizar que sus linajes no se extinguieran si Esparta caía. La traición de un pastor griego, Efialtes, reveló a los persas un sendero oculto por las montañas y así pudieron rodear a los defensores. Leónidas y sus hombres lucharon hasta el último aliento. Su sacrificio no detuvo a Jerjes, pero encendió el espíritu de resistencia griego que más tarde expulsaría a los persas de su tierra. Batalla 4. La batalla de Hastings, 1066. Inglaterra, otoño de 1066. El aire huele a sal del mar y a hierro de las espadas. El trono inglés está en disputa. El rey Harold II acaba de derrotar a una invasión vikinga en el norte, cuando recibe noticias de que Guillermo, duque de Normandía, ha desembarcado en el sur con un ejército de normandos, bretones y franceses. La batalla se libró en una colina cerca de Hastings. Los ingleses formaron un muro de escudos impenetrable, hasta que una maniobra inesperada lo rompió. Guillermo fingió una retirada. Los soldados ingleses, creyendo que huían, los persiguieron cuesta abajo, y en ese momento, la caballería normanda se dio la vuelta y cargó, destrozando la línea sajona. Una curiosidad fascinante: la muerte del rey Harold, supuestamente alcanzado por una flecha en el ojo, es uno de los momentos más icónicos de la historia medieval, inmortalizado en el tapiz de Bayeux. Aunque algunos historiadores creen que pudo haber muerto en combate cuerpo a cuerpo. Hastings cambió para siempre la historia de Inglaterra. El idioma, la nobleza y las leyes se transformaron bajo dominio normando. Batalla 5. La batalla de Waterloo, 1815. El amanecer del 18 de junio de 1815 trajo un cielo gris y un suelo empapado. Napoleón Bonaparte, que había escapado del exilio en Elba, se jugaba su última carta para recuperar el trono de Francia. Frente a él, el duque de Wellington y sus tropas británicas, apoyados por los prusianos de Blücher. La lluvia retrasó el ataque francés, el barro hacía que la artillería se moviera con dificultad. Durante horas, la batalla fue un tira y afloja sangriento, cargas de caballería, fuego de cañón y combates a bayoneta. Un detalle poco conocido: Napoleón sufría de severos dolores estomacales ese día, lo que algunos historiadores creen que pudo afectar su capacidad de mando. Cuando los prusianos llegaron por el flanco, el destino estaba sellado. Las fuerzas francesas fueron derrotadas y Napoleón fue exiliado a Santa Helena, donde moriría 6 años después. Waterloo se convirtió en sinónimo de derrota final. Batalla 6. La batalla de Midway, 1942. 6 meses después de Pearl Harbor, el imperio japonés planeaba una emboscada para destruir la flota estadounidense en el Pacífico. Lo que no sabían era que los criptógrafos estadounidenses habían descifrado sus códigos. El almirante Nimitz preparó una trampa. El 4 de junio, aviones estadounidenses lanzaron un ataque sorpresa sobre los portaaviones japoneses Akagi, Kaga, Soryu y Iryu. En cuestión de horas, los 4 fueron hundidos. Una curiosidad impresionante: muchos de los pilotos estadounidenses eran jóvenes con muy poca experiencia de combate. Y aún así realizaron ataques suicidas contra formaciones de cazas enemigos para proteger a sus compañeros. Midway cambió el equilibrio del poder naval y marcó el inicio del declive japonés en el Pacífico. Batalla 7.
La batalla de Lepanto, 1571. En las aguas del Golfo de Lepanto, la Liga Santa, formada por España, Venecia y el Papado, se enfrentó a la poderosa flota del Imperio Otomano. Fue la mayor batalla naval con galeras de la historia, más de 400 barcos y 100.000 hombres. Entre los combatientes estaba un joven soldado español llamado Miguel de Cervantes, quien resultó herido y perdió el uso de su mano izquierda. Más tarde, se convertiría en el autor de Don Quijote. Lepanto frenó la expansión otomana en el Mediterráneo y fue celebrada como una victoria decisiva de la cristiandad. Batalla 8. La batalla de Cannas, 216 a.C. En el año 216 a.C., el general cartaginés Aníbal Barca ejecutó una de las maniobras militares más brillantes de la historia. Frente a un ejército romano de más de 80.000 hombres, Aníbal desplegó sus tropas en una formación curva. Cuando los romanos avanzaron, el centro cartaginés se replegó lentamente, atrayéndolos hacia el interior, donde la caballería de Aníbal cerró el cerco. Fue una masacre, más de 50.000 romanos murieron en un solo día. La táctica de Cannas sigue estudiándose en academias militares de todo el mundo como ejemplo de batalla de aniquilación. Batalla 9, la batalla de Tours, 732. En el año 732, el líder franco Carlos Martel detuvo el avance de las fuerzas musulmanas que habían cruzado desde España hacia Francia. La batalla se libró en un clima frío y ventoso. Los francos formaron un muro de escudos que resistió carga tras carga de caballería. La victoria en Tours frenó la expansión islámica en Europa occidental y le valió a Carlos Martel el apodo de El Martillo. Batalla 10. La batalla de Kursk, 1943. Kursk fue la mayor batalla de tanques de la historia, más de 6.000 blindados, 2 millones de soldados y 4.000 aviones. Hitler buscaba recuperar la iniciativa en el frente oriental, pero los soviéticos, gracias a la inteligencia previa, habían preparado defensas masivas con minas, trincheras y cañones antitanque. Durante semanas, el combate fue feroz. El desgaste alemán fue enorme y, tras Kursk, el Ejército Rojo inició una ofensiva imparable que lo llevaría hasta Berlín en 1945. Desde los desiertos de Gaugamela hasta el barro de Waterloo, desde el hielo de Stalingrado hasta el fuego de Midway, estas batallas reales no solo decidieron el destino de imperios, sino que dejaron lecciones eternas sobre estrategia, valor y resistencia humana. Si te apasiona descubrir las historias detrás de los grandes eventos que cambiaron el mundo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por la historia. Déjame en los comentarios cuál de estas batallas te impresionó más y qué otras quisieras que investiguemos. Esto apenas es el principio, las historias más épicas de la humanidad aún están por contarse.